Dios y Padre de misericordia, Señor, aquí estamos en este día, reunidos en tu nombre. Padre, nosotros tenemos una sola invocación a ti, y es que tú recibas nuestras alabanzas, que bendiga nuestras vidas, y que en este momento especial nos bendiga nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, mira que vamos a reflexionar en esta tu palabra, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Te pedimos que nos guíes, que nos ayude, que nos dé el discernimiento y que nos ayude también, Señor, a abrazar esta verdad para que nuestras vidas puedan ser edificadas, para que vivamos cada día que nos regalas en esta tierra conforme a tu voluntad. Guíanos, Señor, te lo suplicamos en este momento por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hoy vamos a ver el tema, 3 grandes verdades que garantizan la vida. 3 grandes verdades que garantizan la vida. La semana pasada nosotros tuvimos la meditación que Jesucristo es suficiente. Eso fue lo que reflexionamos a través de este mismo capítulo 6 en versículos anteriores. Que Jesucristo es suficiente para todo aquel que cree en Él. Y por la Biblia pudimos ver nosotros que esa suficiencia de Cristo, la realidad de esa suficiencia para el ser humano. Pero la Biblia, inspirada por Dios, Dios es perfecto. Dios no solamente nos expone verdades, sino también que nos enseña por su palabra a cómo usar esas verdades, a cómo nosotros poner esas verdades en práctica en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver 3 verdades que son fundamentales para la vida cristiana. Para entrar en esta meditación de hoy, les voy a invitar primero a que nosotros leamos 2 versículos bíblicos, 2 porciones de la Biblia que son también lo que le dan un fundamento a la vida cristiana y que nos ayudan a entender mejor la reflexión de hoy. Yo voy a pedirle que vayan conmigo, los que tienen sus Biblias, y si no, los que no, pues lo vamos a leer desde acá. Ahí mismo, al Evangelio de Juan, al capítulo 17, versículos 2 y 3. Y vamos a ver aquí lo que vamos a plantear en el día de hoy, en esta meditación, bajo qué autoridad se dicen estas verdades y la forma para alcanzar estas verdades que nos llevan a la vida eterna. Dice el Evangelio de Juan en su capítulo 17, versículos 2 y 3, leyendo la Nueva Traducción Viviente, la versión de Biblia, la Nueva Traducción Viviente, pues les has dado a tu Hijo autoridad. Aquí hablando Jesucristo, orando Jesucristo a su Padre de manera pública. Dice, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Versículo 3. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado a la tierra. Este versículo bíblico lo hemos estado repitiendo prácticamente todas las semanas. Creo que cada predicación de las últimas semanas hemos estado repitiendo este versículo para que recordemos qué es la vida eterna, qué es lo que perseguimos nosotros cuando nosotros predicamos el Evangelio, qué es lo que hacemos, qué es lo que logramos cuando nosotros venimos a Cristo. No es algo solamente futuro, es algo también presente. Y la vida eterna es en una definición simple, es que el ser humano, que el individuo, que la persona conozca a Dios y a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahí se centra toda la verdad de la vida eterna. Y el segundo versículo que quiero leerle está en el capítulo 8, también del Evangelio de Juan, versículos 31 y 32, que dice de la siguiente manera, hablando Jesús aquí también. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En los primeros 2 versículos que leímos, vimos lo que implica la vida eterna, la autoridad que tiene Jesucristo para impartir vida eterna a toda persona que entiende que Jesucristo es el único camino para ir a Dios. A toda persona que entiende la autoridad de Cristo, esta persona recibe la vida eterna. Jesucristo tiene esa autoridad.
Pero también Jesucristo nos dice que esa autoridad que Él tiene y esa vida eterna que Él da, nos hace libre. En este capítulo 8 del mismo Evangelio de Juan, versículos 31 y 32, dice que el que permanece en su palabra, el que ha creído en Jesucristo, el que busca a Dios y lo conoce a través de su palabra, este es verdaderamente libre. Y hace un énfasis en la Biblia. Verdaderamente libre. Dice que la palabra los hará libre. ¿Libre de qué? Libre de la atadura del pecado que amarra al ser humano cuando no ha conocido a Cristo. Ese pecado con el cual viene la persona, que solamente puede ser liberado cuando reconoce a Cristo como su Señor. Cuando decide acercarse a Dios y cuando entiende que para acercarse a Dios la única vía que tenemos es reconocer a Jesucristo como Señor. Esto nos hace libre. Lo que quiere decir es que cuando no hemos dado ese paso en la vida, no somos libres, somos esclavos. Esclavos del pecado que gobierna nuestras almas. Esclavos del pecado que gobierna nuestros corazones y nuestros pensamientos. Entonces, en la reflexión del domingo pasado vimos esta suficiencia de Cristo para aquellos que creen en Él. Y esta suficiencia de Cristo se hace realidad cuando nosotros reconocemos la autoridad de Cristo y cuando nosotros permanecemos en su palabra, entonces encontramos la libertad. Porque la voluntad de Dios está expresada en su palabra y esa palabra nos da libertad. Porque esta es la libertad con la que Cristo nos hace libre. No es solamente una cárcel con barrotes. Hay cárceles espirituales. Hay personas que viven toda una vida pensando que lo tienen todo y viven perdidos. Porque cuando llegan a momentos en su vida de reflexión, se dan cuenta que realmente no tienen nada. El día de hoy estaremos reflexionando en estas tres verdades fundamentales que sustentan la suficiencia de Cristo. Tres verdades que se declaran aquí mismo en este capítulo 6 de Juan, en los versículos 35 al 40, los cuales les invito a que lo leamos ahora. Juan 6, versículos 35 al 40, aquí sigue hablando Jesucristo, parte de este discurso del Señor. Dice la Biblia, versículo 35 de Juan 6, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda y que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Al leer estos versículos de Juan 6, 35 al 40, la primera verdad que debemos observar en estos versículos es que Jesucristo declara que Él es el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. Cuando Él hace esta afirmación, previo a hacer esta afirmación, aquí en este versículo 35 al 40, Él había hecho un milagro de multiplicar panes y peces que alimentó a más de 5,000 personas. Dice la historia bíblica que alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y intuyo nuevamente, digo, bueno, yo infiero que si habían 5,000 hombres, habían alrededor de 15,000 o más personas. Contando que quizá había mujeres con niños, personas adicionales. Entonces, una cantidad, lo que quiere reflejar la Biblia es la enorme cantidad de personas que se alimentaron a través de este milagro de los panes y los peces. Cuando las personas que seguían a Jesús vieron este milagro, ellos pues se maravillaron. Imagínense 5 panes y 5 peces y con esto alimentar a toda esta gente, pues obvio que es algo sobrenatural. Y dice que sobró. La gente se sació y sobró.
Hubo, o sea, de tan abundante, lo que fue tan fructífero la multiplicación, que sobraron de esos alimentos. Entonces, la gente que vio al Señor obrar este milagro, estas personas se quedaron maravillados con la parte física de lo que el Señor hizo. El Señor quería mostrar un milagro que llevara a las personas a entender lo sobrenatural, esa parte no material del ser humano y de la vida. Pero ellos se quedaron solamente en lo material. Ellos se quedaron en saciar el hambre física que tenían. Al día siguiente el Señor se mueve a otro lado y ellos se enteran y van hasta allá. Y el Señor también le hace un reclamo, le dice: ustedes vienen buscando que yo haga otro milagro para saciar su hambre material, su hambre física. Y yo les digo a ustedes que su tiempo no lo inviertan en saciar el hambre per se. Inviertan su tiempo en buscar comer del pan de vida eterna, alimentar su espíritu, alimentar su alma, en otras palabras. Esas mismas circunstancias a la cual el Señor hace referencia aquí, esa misma circunstancia pasa con nosotros también. Y aunque el Señor usa un lenguaje, y la Biblia entera, el Señor Jesucristo, vemos su ministerio, utilizaba un lenguaje sencillo, un lenguaje que la gente pueda entender. Porque en este momento, cuando él hace la multiplicación de los panes, había hambre, no había comida. Entonces usa ese escenario de la comida para traer una enseñanza espiritual. Y así hace con nosotros. El Señor utiliza circunstancias de la vida, del día a día, para traernos enseñanzas espirituales. Pero muchas veces nuestros ojos espirituales están cerrados y no podemos ver lo que el Señor nos está enseñando. Y eso pasaba con esta gente. Esta gente no podían ver cuál era el mensaje profundo y verdadero que Jesucristo le quería llevar, y se quedaron solamente en los panes y los peces. Muchas personas andan siempre detrás de buscar las cosas de Dios, buscando panes y peces, y se pierden de la gran bondad y misericordia que hay más allá de eso. Se pierden de esa bondad de Dios cuando por su Espíritu Santo guía nuestras vidas y nos lleva a entender más allá de lo que nuestra capacidad natural nos da. La sociedad que vivimos hoy, yo creo que en la historia es una de las generaciones más cuestionadas. Decía un comentarista hace unos meses que estaba escuchando un programa que vivimos en el tiempo del nada es nada. Él decía coloquialmente nada es nada, donde se vive por las emociones, donde se vive dependiendo de las redes sociales, donde la generación que va subiendo ahora mismo no se para a pensar en que el ser humano necesita reflexionar. La reflexión cada vez más es menos parte del día a día de un ser humano. Generaciones anteriores se ocupaban en reflexionar, en pensar, en meditar. Ya eso cada vez más se está quedando atrás. La gente vive por instintos, por emociones. Y usted lo ve ahora mismo, por ejemplo, en la comunicación de las redes sociales, que son una bendición. Las redes sociales son una bendición cuando se saben usar. Usted ve cómo la gente vive dependiendo de la aprobación de otros. Usted ve cómo las personas viven buscando solamente vivir el momento. Y cada vez más la gente se va despegando de lo trascendente. Se va despegando de lo que realmente tiene importancia para el ser humano. Por eso se sufre más. Por eso se levantan también personas con mentes retorcidas y se llevan poblaciones enteras. Porque es una generación que es donde más información se maneja y la generación menos analítica, menos reflexiva. El Señor hace esta advertencia acá, en este capítulo 6 del Evangelio de Juan, que sirvió para el entonces y sirve también para nosotros hoy. Que nos invita a que pasemos de lo material a lo inmaterial. Que nos invita a que llevemos nuestro ser, que nos demos la oportunidad de pasar más allá a las cosas que perecen, que pasemos más allá a las cosas que son para la eternidad. El hambre, las cosas físicas, las cosas materiales, todo eso se va a quedar. Pero hay otras cosas que van a permanecer para siempre. Y esa es la insistencia, ese es el llamado, esa es la puntualización del Señor.
Por eso el Señor Jesucristo le dice aquí, le afirma que se enfoquen en las cosas que no perecen. Se enfoquen en las cosas que no perecen. Cuando leemos aquí en este versículo 35 de Juan, donde dice de Juan 6, donde dice que Él es la vida eterna, dice la Biblia, cuando Jesús hablando, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué el Señor hace esta afirmación? ¿Por qué el Señor hace esta puntualización? Porque el Señor, conocedor de todos los tiempos, sabía que para las generaciones de ese presente y para las generaciones que estamos nosotros viviendo ahora, iba a ser necesario reflexionar en venir a Cristo para no estar con esa hambre, con esa necesidad espiritual y emocional que viven las personas hoy. Las situaciones emocionales están controlando la sociedad del momento. Ansiedad, depresión, el afán de ser aprobado ante las redes sociales. Eso es una cosa completamente tóxica que está acabando con las nuevas generaciones. Porque no se reflexiona, porque no se detiene el individuo, no ha sido enseñado a detenerse. La generación de ahora ha sido enseñada a actuar por impulso, por emociones, a moverse por el momento, por vivir el momento y ya. Usted evalúa ahora mismo de todos los muchachos que usted ve alrededor suyo, en su familia, en su entorno, y usted le pregunta a veces por qué hacen ciertas cosas, y hay una respuesta que es muy común: just for fun, solo para divertirme. No está malo divertirse. No está malo divertirse. Lo que sí es malo es cuando usted no reflexiona el por qué hace las cosas. ¿Qué te motiva a hacer las cosas que haces? ¿Qué te mueve a ti a pensar de esa manera? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Por qué vas por esta ruta? ¿Por qué decides las cosas que decides? Este tipo de actitud, este tipo de análisis es la que lleva al ser humano a poder encontrar la oportunidad de reconocer a Dios en su vida. Es el que lleva al ser humano a poder reflexionar y decir: oye, yo no voy bien. Yo tengo un vacío existencial. Pero no pueden darse cuenta que tienen un vacío existencial porque lo están llenando, buscando llenarlo con otras cosas. Pero nunca se va a saciar ese vacío. Siempre me gusta hacer una puntualización en que la mayoría de personas no les gusta tener momentos de soledad. Buscan estar ocupados. Si se ven solos y si se ven sin un televisor, sin un teléfono, sin un dispositivo electrónico, andan inquietos, no saben qué hacer. Porque se nos está controlando, se nos está manejando la forma de cómo vamos a pensar y a actuar. Se nos ha enseñado a actuar de esa manera. Evalúese cada uno de lo que está aquí, de lo que va a haber esta meditación. Cuando usted tiene un momento a solas, sin nada en sus manos, sin ningún dispositivo electrónico, ¿cómo usted reacciona? Cuando no tiene nada que hacer físicamente, ¿se toma hasta un tiempo para reflexionar, para pensar, para analizar? ¿Y qué no decir o preguntarle quién dirigidamente saca cada día de la semana o cada momento del día un tiempo para reflexionar en cómo va su vida, en lo que está haciendo, en cómo está manejando su ser integral, su mente, su espíritu, su cuerpo? Es algo que la mayoría no lo hace. Por eso el Señor advierte y dice: yo soy el pan de vida. ¿Ustedes quieren realmente tener lo que se llama una vida verdadera? Entonces levanten sus ojos y reconozcan que eso no lo van a tener fuera de mí. Yo soy el pan de vida. Jesucristo en su muerte limpió nuestros pecados. Jesucristo tiene una labor de intercesor por nosotros en el cielo, por lo que hemos creído en Él. Entonces, Jesucristo puede satisfacer cualquier necesidad que nosotros tengamos.
No hay necesidad que el ser humano tenga que Jesucristo no la pueda satisfacer. No hay necesidad que un individuo tenga que Jesucristo no la pueda llenar. Todos los días de nuestra vida necesariamente debemos nosotros darle gracias a Dios por la intercesión de Jesucristo por nosotros y por ese favor de Dios que está siempre con el creyente y con el no creyente, con el que ha creído en Cristo y con el que no ha creído en Cristo, porque la misericordia de Dios sigue extendida para el que no ha creído. La misericordia de Dios sigue extendida no solamente para los que han creído en Jesucristo, sino también para los que no han creído. La garantía del que ha creído es su salvación, que ya ha garantizado que su mente, su pensamiento, su corazón va guiado hacia la eternidad con Dios a través de Jesucristo. El que no está ahí, pues no tiene un destino seguro. Solo Cristo puede suplir nuestras necesidades espirituales. Solo Cristo puede limpiar nuestra conciencia. Solo Cristo puede trabajar nuestros corazones. El libro de Hebreos, en su capítulo 9, hace una afirmación que a mí siempre me ha llamado la atención de lo que hace la obra de Jesucristo en un ser humano. Hebreos capítulo 9 y versículo 14, dice la Biblia: imagínense, y aquí está hablando obviamente también a nosotros, imagínense cuánto más la sangre de Jesucristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que podamos nosotros adorar al Dios viviente. Nosotros necesitamos trabajar nuestra mente, nuestro corazón. Nosotros necesitamos reflexionar para poder venir a Cristo, porque esto es lo que hace que reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa. Esto es lo que hace que nosotros podamos reconocer nuestras faltas. Y ese ejercicio de conciencia el ser humano tiene que hacerlo. Y es bien tricky. La conciencia, cuando se cauteriza, aún en los cristianos, es peligrosa. La Biblia habla de la conciencia cauterizada. Cuando la conciencia se cauteriza, usted se justifica. Usted mismo se quiere hacer creer que lo que usted se puso en su cabeza está correcto. Y eso lo aleja de Dios. Por eso dice aquí el autor del libro de Hebreos, en este capítulo 9, versículo 14, que la sangre de Cristo nos purifica la conciencia. Jesucristo es el pan de vida porque es Él que murió en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Esa sangre que Él derramó fue por el pecado de la humanidad. Esa sangre derramada es la que me hace a mí entonces hacer un ejercicio de conciencia y decir: sí, yo estoy mal, yo no estoy bien, sí, yo soy un pecador y no sé cómo hacerlo. Las emociones del ser humano, el corazón de una persona, la conciencia es algo que solamente se puede trabajar de una manera correcta a través de Jesucristo. A mí siempre me gusta mencionar cuando estoy compartiendo la palabra y más en grupo. La fe en Jesucristo no es un asunto de religión. Es un asunto de una verdad en el corazón del ser humano. Usted puede tener un cabello largo, un cabello corto. Usted puede tener diferentes estilos de forma de vestirse o de ser, siempre y cuando no sea indecoroso. Y eso no implica nada. Ahora, cuando usted tiene a Cristo en el corazón, esa verdad en su corazón, esa convicción en su corazón, lo transforma y lo va guiando a hacer los cambios necesarios en su vida. Y lo va llevando a hacer esos ejercicios de conciencia que lo llevan a usted a estar en paz con Dios y en paz con su entorno. Pero eso solamente se logra cuando nosotros alimentamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, reconociendo a Jesucristo como el Señor. Eso solamente se logra cuando nosotros podemos llegar a la convicción de que la única fuente en la cual yo puedo tener verdadera vida se llama Jesucristo. Por eso, de estas tres verdades que hoy estamos puntualizando a través de la palabra hoy, entender que Jesucristo es el único pan de vida
que Jesucristo es la única fuente de vida que me puede a mí alimentar y llevar a un terreno seguro, es determinante. La segunda verdad que podemos ver en este pasaje de Juan 6, versículo 35 al 40, es que el que viene a Cristo, Él no lo rechaza. Usted puede ser la persona más perversa que pise la tierra. Usted puede haber cometido los peores errores que puede cometer un ser humano aquí en la tierra. Y si usted viene en arrepentimiento a Jesucristo, Él no lo rechaza. Dice la Biblia, aquí en el versículo 35 al 40. Y esta es la voluntad, dice el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo lo que me diere no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. El 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de la voluntad del Padre. Y todo el que viene a mí, no lo echaré fuera. Jesucristo dijo que Él no va a echar fuera a nadie que viniera a Él. Hay un acto de venir que enfatiza aquí esta porción de la Biblia. Es que Jesucristo abre sus brazos para reconciliarnos con Dios, pero hay una acción que tiene que tomar el ser humano. Hay un acto de voluntad, tengo yo que dar un paso hacia Dios, porque ya la invitación está hecha. Por eso dice, el que viene, la invitación está ahí, la palabra está ahí. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Si tú vienes a mí, yo no te voy a rechazar, dice el Señor. Cuando el alma de una persona lo hace reconocer que es pecador y que no puede tener salvación a menos que no sea por Jesucristo, o sea que reconoce a Cristo, entonces dice la Biblia que si tú haces eso en un acto de reconocimiento genuino, como dice la palabra, si tú lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, entonces Jesucristo no te va a rechazar, sino que tú vas a recibir salvación, tú vas a recibir la vida eterna. Dice, no lo echo fuera, sin importar quién tú seas. Su misericordia, su perdón siempre van a alcanzar al ser humano. Mantengamos esta verdad siempre con nosotros, siempre presente, para que nuestra carne, nuestro corazón, nuestras debilidades podamos encontrar la ayuda necesaria. Cuando nosotros reconocemos que la única fuente de vida viene de Cristo y que si yo rindo mi vida a Él no voy a ser rechazado, yo puedo tener la confianza de que voy a recibir perdón y voy a recibir paz en el corazón. Voy a comenzar una vida nueva, una vida donde no solamente me garantiza la eternidad, sino también el presente. Y la tercera verdad que nos muestra en este pasaje es que todo el que va al Hijo, o sea, todo el que viene al Hijo y cree en Él, tendrá vida eterna. Leíamos en el principio, la vida eterna no es solamente futura, es también presente. Y esta es la vida eterna, fue lo que leímos. Que el hombre, que el ser humano, que el individuo conozca a Dios y a Jesucristo, a quien Dios envió para poder reconciliar a Dios con el hombre. A veces escucho personas que dicen, todos somos hijos de Dios. Y eso no es correcto, eso no es lo que dice la Biblia. Todo ser humano es criatura de Dios. Usted llega a ser un hijo de Dios cuando usted entrega su vida a Jesucristo. Cuando usted dice, yo decido ahora arrepentirme, reconozco que soy un pecador, decido arrepentirme de mis pecados y tener a Jesucristo como mi Señor. Y cuando usted lo hace de corazón, entonces usted pasa a ser un hijo de Dios. Antes de eso, usted es una criatura de Dios, usted es una creación de Dios. Por eso nosotros debemos no llamarnos a engaño. Cuando leemos en el versículo 40 de aquí de Juan 6, dice la Biblia, y esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, la voluntad de Dios en ese amor que sobrepasa todo entendimiento humano,
Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que pone sus ojos en Jesucristo, que los reconoce, que viene a Él, dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, cree en Él. No es solamente yo reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que puede limpiar mis pecados y que me puede dar la vida eterna, es creer. Y el hecho de creer implica algo muy grande. Es creer con la mente, es creer con el corazón. Es que por ese creer yo voy a dar un paso de fe. Es que por ese creer yo voy a buscar transformar mi vida con la ayuda de Dios a través de Jesucristo. Es que por ese creer yo voy a vivir todos los días de mi vida que permanezca en esta tierra después de ese paso. Es que por ese creer yo voy a confiar que el día que yo muera voy a resucitar después para estar por la eternidad con Dios en el cielo. Ese creer, esa convicción que debe tener un ser humano del tiempo presente y del tiempo futuro. Esa convicción de que tiene el ser humano de que mi vida en esta tierra es un tiempo pasajero, de que mi vida en esta tierra es solamente un preámbulo. Mi tiempo aquí de tener la casa, los hijos, el disfrute terrenal, material, es temporero. Mi tiempo de sufrimiento es temporero. Mi tiempo de enfermarme es temporero. Es algo temporal. La verdadera vida de un individuo es la vida eterna que promete la Biblia a través de Jesucristo. Desafortunadamente, la mayoría de personas, su enfoque está en el momento, en el presente, en esa filosofía corrupta que le enseña al hombre a vivir el aquí y el ahora. Vivamos el momento. Ese tipo de pensamiento nos despega de Dios, nos aleja de Dios y nos lleva a la perdición. Ese tipo de pensamiento nos hace fracasar. Cuando la Biblia dice aquí que el que ve al Hijo y cree en Él va a tener vida eterna, es que va a tener una vida en paz con Dios y en su entorno, aquí en la tierra y por la eternidad. Cristo trajo la salvación para todas las personas, sin excepción. Los que se consideran malos y los que se consideran buenos. Para todo aquel que voltee su mirada hacia Él y que vea a Jesucristo, tendrá vida eterna, tendrá paz en su corazón. Cristo dijo antes de ascender al cielo, cuando ya le va a poner el sello final de su ministerio aquí en la tierra, su ministerio Él como Dios encarnado, dos cosas: mi paz os dejo, mi paz os doy. Cristo vino a traer la paz a la tierra. Cristo vino a traerle la paz al ser humano. Y dijo más: yo no la doy como el mundo la da. Como conocedor de todas las cosas, Cristo sabía que la paz que ofrece el mundo es una paz ficticia. Esos momentos de paz que no tienen una base que la puedan sostener. Por eso dice, no como el mundo la da. Instando a los discípulos de ese momento que lo escuchaban y a todos nosotros que lo vamos a leer acá en la Biblia, a que confiáramos en Dios. Porque concluye su palabra diciendo, no se turben sus corazones ni tengan miedo. Crean en Dios y crean en mí, dice el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no lo que el mundo enseña. Yo le dejo paz. No tengan miedo, no se turben. Crean en Dios, crean en mí. Nosotros a veces multiplicamos nuestro sufrimiento y pasamos por situaciones más difíciles porque queremos mantener una actitud de lejanía con Dios. Y la decisión más sabia y más inteligente que un ser humano puede tomar
es reconciliarse con Dios, es buscar a Dios, es buscar que en su vida pueda existir la paz de Dios. Hay un hecho que yo creo que ha arropado todo la semana, y fue la tragedia allá en la República Dominicana, y nos ha hecho pensar a todos. Ha impactado al mundo esa noticia. Cuánto dolor trajo eso, cuántas familias desmoronadas, cuántos hijos huérfanos, cuántas madres perdieron sus hijos, cuántas personas perdieron seres queridos, de qué forma, cuerpos destrozados. Todos sabemos que vamos a morir y que nuestros seres queridos van a morir, pero cuando tú ves un ser querido morir de una tragedia con un cuerpo destrozado, yo creo que eso es algo todavía doble más doloroso. Ese tipo de eventos recuerdan al ser humano la vulnerabilidad y la fragilidad de la vida. Le recuerdan al ser humano que solamente Dios en su misericordia puede sostener a un individuo en paz. Yo no quisiera ver estas personas que están pasando por este trago tan amargo fuera de Dios. Las personas que no tienen a Dios en su corazón y perdieron familiares en una situación como esa, yo no quisiera estar en los zapatos de ellos, porque el sufrimiento los consume. Y no es que un cristiano no sufre, no es que un cristiano no llora, pero el sufrimiento de un cristiano está fundamentado en una esperanza que se llama Cristo Jesús. El sufrimiento de un cristiano está fundamentado en una fe y en una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Cristo es el pan de vida eterna y no le cierra la puerta a nadie. Cuando recibe a una persona que viene a Él para llevarlo a reconciliarse con Dios, los protege, los preserva y los conserva en su paz. Así es que busquemos a Cristo mientras pueda ser hallado, porque vendrá un momento donde ya no va a haber oportunidad. Y que hay de aquellos que la muerte les alcanza sin haberse reconciliado con Dios. ¿Qué destino tan inhóspito le espera? Vuélvete a Dios. Arrepiéntete de tus pecados y busca la paz. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gran amor. Gracias, mi Dios, porque Jesucristo, tu Hijo, no escatimó nada, su propia vida, su santidad, para recuperarnos a nosotros, Señor, del pecado, para salvarnos, para limpiarnos, para darnos esta vida eterna, para traer paz a nuestras vidas en esta tierra y para darnos eternidad contigo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu gran misericordia. Mira a cada persona que aquí está, mira a cada persona que escuchará esta meditación. Señor, completa la obra en el corazón de cada persona que aún no te conoce, que quizás algunos te han conocido pero están apartados de ti. De aquellos, mi Dios, que el enemigo tiene sus ojos espirituales cegados. Mi Dios, que tu misericordia nunca falte. Ayúdanos a seguir predicando este evangelio que salva vidas, que cambia corazones y que trae paz al corazón de los seres humanos. Gracias, Señor. Glorificamos tu nombre en esta hora y te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia, por Jesucristo, por el sacrificio de la cruz, el cual nos hace libres. Oramos en el dulce nombre de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén.